que era muy pequeña, siempre decía que quería ser enfermera, que quería ayudar a las personas, ¿no? Y bueno, pues cuando ya en la época de la adolescencia, como seguía esa inquietud en mi corazón, también me lancé a hacer voluntariado, a conocer distintas realidades, y conocí a las hermanas hospitalarias en Tenerife, en el centro de educación especial que tenían. Empecé a hacer voluntariado allí, y el descubrir a esas mujeres, cómo trataban a las personas, cómo se relacionaban con ellos y entre ellas, despertó en mí una inquietud que me pregunté, yo tal vez podría hacer lo mismo que hacen en ellas. El conocerlas, el reflexionar, también me hizo descubrir a un Dios, a un Jesús que yo intuía pero que desconocía en aquel momento. Y fue algo que me enamoró la hospitalidad, y pues me lancé a esta aventura que ya dura 28 años. Y bueno, pues es mucho más larga la historia, ¿no? Pero a grandes rasgos es eso. Reconocer cómo vivían las hermanas en aquella época, lo que hacían, cómo lo hacían, y que despertó en mi corazón una llama que me enamoró. El carisma hospitalario primero es un regalo, pero un regalo para ser reflejo de la misericordia, del amor inmenso de Dios a las personas, principalmente a las que sufren. Hay muchas experiencias en la historia, ¿no? Ahora me viene el recuerdo en un centro de discapacidad. Un muchacho pues, que llevaría unos 6 meses en la residencia, él con problemas de discapacidad y algún trastorno de conducta, pero que venía de una realidad muy de abandono, de maltrato, de bullying en todos lados, de sentirse como muy roto, ¿no? Y bueno, pues era una actividad de pastoral en la que él no quería participar, y pues yo me quedé con él fuera de la actividad, pues porque siempre respetamos sus inquietudes, pero no lo podíamos dejar solo, ¿no? Y fuera él me decía, yo es que no creo en Dios, yo es que eso es una tontería. Y yo le decía, bueno, tranquilo, eso no pasa nada, tú eres libre de pensar lo que quieras. Y él me dijo, ¿pero tú crees en Dios? Y yo le dije, sí, yo creo en Dios. ¿Y por qué? Entonces lo que se me ocurrió en aquel momento es decirle, yo creo en Dios porque me siento muy querida y me siento también capaz de querer a los demás. Y claro, él se quedó un poquito así como pensativo, y después de un ratito lo que me contestó y que me impactó mucho fue, pues tal vez exista Dios porque yo ahora me siento muy querido. Y a mí eso me impactó y me dio a entender cómo en la labor que realizamos, no solo una persona, sino todo el equipo, ese chico que llevaba 6 meses con nosotras, sentía esa experiencia de sentirse querido. Yo creo que esa es lo importante de la hospitalidad. Bueno, tal vez el impacto lo tendrían que decir las comunidades a las que yo he servido, pero creo que siempre he intentado trabajar porque vivamos unidas, porque vivamos la fraternidad, porque seamos corresponsables y que vivamos alegres, ¿no? Y que en aquello que hagamos seamos siempre servicio para los otros. Es lo que he intentado aportar, y creo que por donde he pasado lo he conseguido. Pues yo creo que seamos creativas y audaces para ser realmente misericordiosas, y que demos respuesta a los retos que se nos presentan en este futuro.